Cosas que no se ven. El quinto día de viaje nos lleva hasta San Luis Potosí, una ciudad minera del centro norte de México. Tras instalarnos en el hotel El Palacio Museo de San Agustín, al que llegamos por casualidad, salimos a caminar por sus calles. Aunque el centro colonial de la ciudad está lleno de edificios históricos bien conservados, no lo disfrutamos tanto como nos gustaría porque en la calle hace un calor insoportable. Como casi todas las ciudades modernizadas, San Luis ya no tiene árboles. Al no haber sombra, el asfalto se recalienta, haciendo muy difícil caminar. Comparo estas ciudades con saunas, que en lugar de vapor ofrecen humo negro y olor a gasolina. A pesar del calor, hacemos un esfuerzo y visitamos varias de sus iglesias. San Luis tiene un patrimonio colonial que vale la pena, pero en poco tiempo el calor y el humo de los coches nos vence y buscamos un lugar donde comer. Caminando por la ciudad al amanecer del día siguiente, me encuentro frente a una escultura de un hombre vestido humildemente y que lleva un jarro en el bolsillo de su abrigo. Acostumbrado a ver que las estatuas suelen ser de políticos, religiosos o militares, me intriga conocer la historia de una persona que por su ropa parece ser pobre. ¿Un monumento dedicado a alguien pobre? Debe estar ante una gran historia. La escultura es un homenaje al señor Juan de Dios Acío Ramírez, 1793-1859. Este señor, conocido como Juan del Jarro, vivía en un edificio abandonado y sus únicas posesiones eran un petate para dormir, un jarro y un sombrero. Su mérito está en que Juan del Jarro dedicó toda su vida a pedir dinero, ropa y comida para compartirlas con los pobres y los ancianos que eran más necesitados que él. La historia de este ser humano demuestra dos cosas. Lo primero, que se puede vivir sin posesiones, dando la vida por la comunidad, y lo segundo, que dedicándose a ayudar a los demás se puede llegar a ser reconocido y respetado. Después de ver la estatua de Juan del Jarro, empiezo a hacerme preguntas. ¿Qué pasaría si Juan llegara hoy con su petate, su jarro y su sombrero a alguna ciudad moderna para pedir dinero y ayudar a los necesitados? ¿Se le permitiría vivir en la extrema pobreza ayudando a pobres como él? La cruda respuesta es que no. En muchas partes del mundo, Juan del Jarro sería retirado a la fuerza por la policía de donde estuviera y en casos extremos sería llevado a un asilo donde, quitándole su libertad, lo encerrarían con la excusa de que llevaría una vida mejor. Por poner algunos ejemplos de cómo tratan hoy a los pobres, podemos mencionar, por ejemplo, a Madrid, la capital de España, donde se promovió una ordenanza que multaba a los pobres por buscar comida en la basura que tiraban los supermercados. Ponerle una multa a un pobre por buscar comida, si no tienen ni dinero para comer, es un poco absurdo, pero así son los políticos. Viven en otro mundo. O podríamos ir a Noruega y Suecia, países que tanta gente pone como ejemplo, y que están preparando leyes apoyadas por la mayoría para prohibir a los pobres pedir. La lista sería muy larga y podríamos encontrar cientos de ejemplos. Lo único que hay seguro es que en nuestro mundo al día de hoy ser pobre está penado por la ley, y para muchos pedir para sobrevivir es un delito. Escucho a personas que dicen que entregar limón a los pobres es malo para la economía y no ayuda a los pobres, y entonces me pregunto, ¿no ven estas personas malo para la sociedad dar a los más ricos miles de millones para pagar malas gestiones de ejecutivos, empresas incompetentes y sueldos de políticos corruptos? Es cierto que yo no estoy de acuerdo en que se le dé dinero a gente joven que podría trabajar. Si un vecino se quedó sin trabajo y me pide una moneda para darle a sus hijos de comer, no debo dársela. Pero debo estar contento cuando los políticos entreguen miles de millones del Estado a un banco que quebró por su mala gestión. Dar al pobre es malo, pero dar al rico es bueno. En España, más de una década después de que comenzara la crisis, los banqueros ya han recuperado su fortuna y los pobres, por supuesto, son mucho más pobres. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Cuando los ricos pidieron, nadie se opuso a que se les diera, y cuando los pobres pidieron, se hicieron leyes para castigarlos por hacerlo.
Es verdad que empresarios, banqueros y políticos tienen gran culpa de la situación actual, pero ¿qué hacen las personas afectadas para que la sociedad cambie? ¿Cuántos como Juan del Jarro dejan de señalar a los ricos y se ponen a ayudar a sus comunidades de acuerdo a sus posibilidades? La historia de Juan del Jarro despierta en mí muchas emociones. A mi memoria vienen algunos ancianos que conocí que, siendo personas capaces de hacer todas las labores de su hogar y estar mentalmente lúcidas, fueron metidas por sus propias familias, por sus propios hijos, en asilos a la fuerza. Personas a las que se les negó la libertad de vivir hasta la muerte con dignidad. Y esto lo pude comprobar en los meses que pasé haciendo el reportaje que comparto en el capítulo 1 de esta serie, Vivir 100 años, cuando me contaron la triste historia de una de las ancianas del asilo. Sus hijos, que vivían en el interior de la República, la engañaron y le dijeron que iban a ir de visita a la Ciudad de México. La mujer se arregló, se preparó, y cuando llegaron a la ciudad dejaron a la mujer en la puerta del asilo y le dijeron que iban a aparcar el carro. Una vez que estaban ya lejos, llamaron al asilo para que las hermanas salieran a recoger a la mujer. La mujer no comprendió nada en un primer momento y no lo podía creer. Cuando ya la mujer se dio cuenta que de verdad sus hijos se habían confabulado, se habían puesto de acuerdo para dejarla en el asilo y que todo era para robarle sus propiedades, ni siquiera intentó regresar a su casa o no intentó buscar dinero, sino que decidió quedarse en el asilo y en una profunda tristeza murió no mucho tiempo después. La sociedad occidental, igual que margina a los pobres, también margina a los ancianos. Los hijos marginan a los padres, los nietos a los abuelos. Y en lugar de buscar formas para darles una vida digna a los ancianos, todo lo arreglan construyendo asilos donde meterlos, quieran o no quieran en muchos casos. Si Juan del Jarro naciera hoy, tendría que cuidarse, porque aunque no fuera pobre y viviera en la calle, como hacen con los animales de la perrera, se podría encontrar a un benefactor o a su propia familia, que lo metería en un asilo para su propio bien. ¿Habrán pensado las nuevas generaciones que ellos un día también envejecerán y que el trato que le den a los ancianos hoy será el mismo que ellos recibirán mañana? La respuesta es muy sencilla. Si las generaciones de hoy no reflexionan sobre el trato que están dando a los ancianos, ellos sufrirán el mismo trato y acabarán metidos, muchos a la fuerza, en los asilos que hoy mismo ellos construyen. Dice el Tao Te Ching chino de Lao Tse con respecto al equilibrio: no hay que verter agua en un vaso lleno, y no tiene ningún sentido afilar demasiado la hoja del cuchillo. Y si la sala entera está repleta de oro y jaspe, ¿quién podrá resguardarla? El exceso en todo provoca la desgracia. Y si el exceso en todo provoca desgracia, ¿cuál será el futuro de nuestra sociedad que vive protegiendo a la grande riqueza, castigando a la pobreza y permitiendo excesos de los que más tienen a los que menos tienen? Las cosas que no se ven. San Luis Potosí, además de las enseñanzas de Juan del Jarro, me regalará una experiencia única, un viaje en el tiempo y en el espacio. Mi máquina del tiempo no será un aparato de alta tecnología, sino que será el Hotel Museo Palacio de San Agustín. Mi viaje comienza con una escalera helicoidal, una construcción en espiral que para los monjes agustinos, antiguos propietarios del palacio, era la representación de una escalera al cielo. Emocionado mientras subo al cielo, que está al final de la escalera, empiezo a oír una melodía. Un violinista toca canciones clásicas a una pareja que cena en la terraza del restaurante, iluminados por la luz de las velas. A mi izquierda hay una puerta que resulta ser la entrada a una pequeña capilla. Entro y tras tomar una foto me siento frente a su altar, que está decorado con una imagen de Cristo crucificado. Este lugar, que en apariencia es un simple hotel, se acaba de convertir en una máquina del tiempo. Estar en una capilla de noche en completa soledad me transporta siglos atrás. Imagino a los monjes sentados en silencio donde me encuentro y comprendo que nuestros antepasados poseían un don que hoy casi se ha perdido, la capacidad de permanecer en silencio. Podían estar solos con ellos mismos.
Arropado por el silencio de la noche, pienso que quizá encontrar a Dios no sea tan complicado, quizá lo sagrado habite en el silencio. Mientras recorro de nuevo la escalera al cielo, escucho la música de un piano que recorre todo el palacio. Una frase que siempre repetía mi maestro de música durante más de 20 años, José Toro Doblas, viene a mi mente. La música es el arte de combinar los sonidos y estos con el tiempo. Y comprendo por qué nos gusta tanto la música, porque la música se construye sobre el silencio. A diferencia de otros artes, el arte musical transforma lo material en inmaterial. De un trozo de madera o de metal nace una melodía, que vive en lo invisible, en lo intangible y lo material. No me siento cansado y decido subir una última vez la escalera al cielo. La música del piano que toca mi hermano Diego Sachs hace que la subida no sea tan dura. En el suelo del tercer nivel, donde termina la escalera, encuentro una piedra grabada con un texto en latín que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y entonces comprendo que la música, como los cantos de los pájaros, viaja en el espacio sagrado del silencio, que es el mundo de las cosas que no se ven. Al estilo francés. A la mañana siguiente mi máquina del tiempo me lleva a una época más reciente, a la época en que el Palacio Agustino fue remodelado al estilo europeo y más concretamente al estilo francés. Para entender lo que significa estilo moderno europeo o estilo francés hay que comprender un concepto artístico muy conocido: la naturaleza muerta. Durante años oí hablar de este concepto artístico, pero nunca tomé conciencia de que la naturaleza muerta no es solo pintura, sino que es una forma de pensamiento, un pensamiento que se lleva en la práctica a todos los campos. En las remodelaciones del palacio, según nos cuentan, los árboles del patio se arrancaron para poner un techo. Los árboles vivos fueron cambiados por muebles hechos con árboles muertos y se colocaron pinturas de bosque y de ríos en las paredes. Frente a un cuadro con un bosque verde pintado, pienso en cuál será el verdadero valor que esta obra tiene. Sus árboles pintados no absorben dióxido de carbono para dar oxígeno que después podamos respirar. Estos árboles de pintura tampoco dan protección a la casa, manteniendo una temperatura agradable. En estos árboles coloreados, los pájaros tampoco podrán hacer sus nidos. Entonces, ¿qué valor real tienen? La respuesta es que no tienen ningún valor real. No son otra cosa que naturaleza muerta. Tampoco soy un radical. Comprendo que si vives en una ciudad donde no hay árboles, no hay animales, no hay pájaros, no hay agua y solo hay coche, hierro y máquina, es agradable ver una foto de un río o de un árbol. Pero si vives rodeado de árboles y los arrancas para pintar un cuadro. Y entonces surge una pregunta: ¿qué pasará si la humanidad sigue permitiendo que la cultura de la naturaleza muerta se imponga? ¿Seguiremos creando un mundo estilo francés y real, donde se arrancan los árboles y después se pintan en cuadros? No puedo ser hipócrita. Yo hago libros de fotografía. Mi intención original es buena. Gente que no puede ver ciertos lugares, se los muestro con la intención de que tomen conciencia de lo importante que es la naturaleza, por ejemplo. Sin embargo, al final mis libros son usados en muchas ocasiones para que simplemente la gente vea mis fotografías al mismo tiempo que se destruyen los lugares que aparecen en mis fotos. Cuando la casa se hizo moderna, la luz del sol fue sustituida por unos falsos soles, las bombillas eléctricas. Estos falsos soles no dan energía limpia y pura como el sol, son inventos que consumen energía y contaminan el planeta sin dar nada a cambio. La luz de estos falsos soles tampoco alimenta a las plantas, ni ayuda a los árboles a crecer, ni a las personas a asimilar sustancias esenciales para una buena salud. Es más, los nuevos ahorradores
son muy contaminantes e incluso peligrosos para la salud. Todas estas bombillas, estos soles artificiales, son nada más que naturaleza muerta. Parece ser que la característica principal de esta cultura de la naturaleza muerta es la de sustituir los recursos ilimitados y limpios que ofrece la naturaleza por energías contaminantes e improductivas que encima te cobran y que encima tienes que pagar. La regulación de temperatura que hacían los grandes árboles del patio ahora lo hacen unos aires acondicionados. Estos falsos aires, en lugar de dar oxígeno, emiten una gran cantidad de dióxido de carbono, consumen grandes cantidades de energía, causan daños a la salud de quien los usa y, además, igual que las bombillas, hay que pagar electricidad para que funcionen. Hay que trabajar para que funcionen. Este mundo de la naturaleza muerta, conocido también como moderno, industrial, desarrollado o primer mundo, dicen que es un mundo que prueba la evolución del ser humano. Y yo me pregunto, ¿evolución es arrancar los árboles de un patio y sustituirlos por pinturas al óleo? ¿Evolución es tapar un techo que deja entrar la luz solar saludable e ilimitada para poner una energía eléctrica que contamina, afecta la salud, consume los recursos naturales sin dar nada a cambio y encima hay que pagarla? ¿Evolución es quitar una fuente y colgar un río pintado en una pared? ¿Es evolución quitar la fuente donde los pájaros bebían para cambiarla por un piano alemán, sustituyendo el canto de las aves por obras de Mozart y de Beethoven? Viendo todo esto me pregunto, ¿qué harán los seres humanos si permiten que se arranquen todos los árboles y se convierta al planeta en un desierto? ¿Se beberán el agua de los cuadros? ¿Se comerán las manzanas que hay pintadas en el cuadro del comedor? Junto a un pozo, único recuerdo vivo del patio de los agustinos, mirándome en un espejo, comprendo que vivo en un mundo falso, un mundo sin esencia, un mundo que ha llegado a creer tanto en la naturaleza muerta, al estilo francés, que ahora en lugar de plantar árboles los pintan. Al dejar el palacio de San Agustín, representación del falso mundo de la naturaleza muerta, el mundo aparece ante mí tal y como es, una ilusión, y un nuevo viaje comienza, el viaje por el mundo de las cosas que no se ven.